¿Alguna vez has dicho algo en un momento de ira y luego has deseado poder retractarte de inmediato? Cada palabra que lanzamos en el calor del momento deja una huella, y muchas veces, una cicatriz. Vivimos rodeados de provocaciones, juicios, mensajes que nos empujan a reaccionar, como si el mundo entero conspirara para que perdamos la calma. Pero lo que pocos entienden es que la verdadera fortaleza no reside en responder, sino en saber cuándo permanecer en silencio. Esa capacidad de no ceder ante la reacción inmediata es lo que separa a los que son dueños de su destino de aquellos que se pierden en el caos cotidiano. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a Motivación Estoica y darle like a este video. Cada semana compartimos enseñanzas profundas que transforman tu manera de pensar y de vivir, así que activa la campana para no perderte nada. Esta es la historia de un monje que descubrirá que dominar el silencio interno puede tener más poder que 1000 palabras lanzadas con rabia. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí no solo cambiará tu forma de enfrentar los conflictos, sino que transformará completamente tu capacidad de gobernar tu mente y mantener tu equilibrio emocional incluso en los peores momentos. En lo alto de un monasterio escondido entre montañas, donde los primeros rayos del sol doraban los techos antiguos, vivía un monje reconocido por su serenidad inquebrantable. Nunca levantaba la voz, y su rostro reflejaba paz absoluta. Pero incluso la calma más profunda puede ser desafiada. Una tarde, mientras enseñaba a sus discípulos sobre la paciencia, un joven, movido por la envidia, lo acusó falsamente ante el maestro principal de haber roto una regla sagrada. El rumor se propagó rápidamente, como fuego que consume todo a su paso. Algunos empezaron a desconfiar de él, otros se apartaron silenciosamente. El monje escuchó todo sin defenderse, sin señalar culpables, sin justificar nada. Continuó barriendo el jardín con la misma calma de siempre, como si nada hubiera sucedido. Sus discípulos más jóvenes, confundidos, le preguntaron: «Maestro, ¿por qué no dices nada?». Él, con voz tranquila y pausada, respondió: «Quien busca justificarse mientras su corazón está en calma corre el riesgo de ensuciar su verdad con palabras innecesarias». Recordaba las enseñanzas del Buda: la victoria sobre uno mismo es más grande que vencer a 1000 enemigos en 1000 batallas. Y comprendió que el dominio de la mente es el arte supremo del verdadero guerrero interior. Como escribió Marco Aurelio, el hombre noble se domina a sí mismo, ahí reside su fuerza. El autocontrol no es signo de debilidad, sino la expresión más pura del poder. Esa noche, mientras el monasterio dormía, el monje encendió una lámpara de aceite frente a un espejo. Observó cómo la llama se reflejaba una y otra vez, multiplicándose y distorsionándose en infinitos reflejos. Entonces comprendió: así es la mente cuando reacciona impulsivamente. Se expande, se multiplica, y termina consumiendo todo a su alrededor. Cada reacción alimenta el ego insaciable que siempre pide más orgullo, más defensa, más razón. Pero cuando eliges permanecer en silencio, la llama se apaga sola. Cuando eliges calma, el reflejo vuelve a ser claro. No se trataba de escapar del conflicto, se trataba de ganar una batalla invisible, dominar la propia mente antes de que ésta lo domine a uno. A medida que los días pasaban y los rumores crecían, la presión en el monasterio se volvía casi insoportable. Algunos comenzaron a juzgarlo abiertamente, pero él permaneció en silencio, observando, respirando. Comprendió que muchas veces la mejor respuesta no se dice, se demuestra con tiempo y verdad. Mientras el viento movía las campanas del templo, se repetía en silencio: no reaccionar no es debilidad, es sabiduría. El Buda enseñó: la ira nunca se apaga con ira, solo se apaga con amor. El monje entendió que responder desde la calma no era sumisión, sino una forma de amor hacia sí mismo. Siglos después, Epicteto confirmaría esta enseñanza: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. El silencio consciente no es debilidad, es soberanía espiritual. Con cada día que pasaba, su silencio se volvió un espejo que reflejaba lo que otros no podían enfrentar en sí mismos. Algunos interpretaban su serenidad como culpa, otros como manipulación. La verdad es que cuando eliges no reaccionar, el mundo empieza a moverse a tu alrededor. Las palabras pierden poder sobre ti,
y tu tranquilidad se convierte en una fuerza magnética que atrae lo correcto y repele lo innecesario. Y ahora quiero que tú también empieces a experimentar este poder. Observa cómo tu mente se fortalece cada vez que eliges la calma sobre la reacción. Cada silencio es un paso hacia tu independencia emocional, hacia convertirte en dueño absoluto de tus emociones y tu destino. Si hasta aquí estas palabras ya han resonado contigo, deja un comentario con la palabra libre y comparte cómo vas a aplicar la calma en tu vida hoy. Suscríbete a Motivación Estoica y dale like al video para seguir recibiendo enseñanzas que te harán más fuerte por dentro y más imparable por fuera. Hay quienes temen la paz porque el silencio actúa como un espejo y refleja cosas que muchos no quieren enfrentar. El monje percibió el peso de esas miradas cargadas de juicio. Sus manos temblaban al sostener la escoba, y por dentro, la llama de la injusticia amenazaba con consumirlo. Sin embargo, por fuera continuaba respirando de manera lenta, profunda, como si cada inhalación fuera un ancla que lo conectara con su centro. Esa noche, en la quietud de su celda, escribió en su cuaderno: «Estoy aprendiendo que la calma no significa ausencia de emociones, sino la capacidad de que ellas no gobiernen mi vida». Recordó las palabras de Buda: «No lastimes con tus palabras, porque son flechas que no regresan». Entonces comprendió que el silencio no era vacío, era un escudo que protege y refleja la verdad. Seca decía: «A veces callar no significa que no tengas argumentos, sino que tienes sabiduría de sobra». Y así, el monje entendió que quien aprende a dominar su lengua, también aprende a dirigir su destino. Haz una pausa, respira profundo y piensa: ¿cuántas veces reaccionaste innecesariamente? Observa cómo cada reacción impulsiva te aleja de tu equilibrio. Elegir la calma tiene un poder silencioso, desarma la tormenta que otros intentan crear a tu alrededor. Días después, el discípulo que lo había acusado se acercó mientras el monje meditaba frente al río. «¿Por qué permaneces en silencio, Da?», preguntó con voz arrogante. «¿No tienes nada que decir? ¿Acaso no te importa tu reputación?». El monje abrió los ojos, con serenidad absoluta, y observó su reflejo mezclado con el del discípulo en el agua tranquila. Respondió con calma: «Cuando el agua está agitada, no puedes ver el fondo. Si hablara ahora, mis palabras serían piedras que solo enturbiarían el río». El discípulo esbozó una sonrisa sarcástica. «Entonces seguirás siendo acusado». «Tal vez», dijo el monje, «pero si mi corazón permanece limpio, el tiempo será mi testigo. Porque el verdadero sabio no reacciona por miedo, sino por confianza en la verdad. Quien reacciona lo hace porque teme perderla». Como enseñó Buda, en una mente tranquila, el universo entero se refleja sin distorsión. El monje contempló el agua y comprendió que la serenidad no era pasividad, sino poder. Marco Aurelio escribió algo que resonó con su experiencia: «El alma se tiñe del color de tus pensamientos». Así decidió que la calma no era una huida, sino el acto más valiente frente al caos. No reaccionar no significa que el dolor desaparezca, pero sí te hace más sabio. Con el tiempo, la tensión en el monasterio se intensificó. Lo apartaron de sus enseñanzas, ya no compartía la mesa con los demás y sus actividades se redujeron al jardín y a su respiración. Por fuera, la calma era perfecta; por dentro, libraba una batalla silenciosa, aprendiendo que cada respiración consciente es un paso más hacia la libertad emocional y la fortaleza interior. A veces, la mente le gritaba con urgencia: «Defiéndete, habla, no permitas que te humillen, responde ahora o perderás tu honor». Pero en lo más profundo de su ser, el monje escuchaba otra voz, más tranquila y sabia: «Confía, todo lo que es falso se derrumbará por sí mismo». Y, en un acto de conciencia, eligió atender a su alma en lugar de ceder al impulso. Una madrugada lluviosa, mientras barría el templo empapado por el agua que caía del cielo, cayó de rodillas y dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza ni de desesperación. Eran lágrimas de emoción pura, de reconocimiento, de entendimiento profundo. Había comprendido que no reaccionar ante la injusticia no significaba someterse ni callar por debilidad, significaba responder desde un plano más elevado, más sabio y verdaderamente libre. El maestro superior, que observaba en secreto desde la distancia, comenzó a notar esa constancia.
Día tras día lo veía barrer con dedicación, cuidar el templo con meticulosidad, ayudar a los demás con discreción. Cada acción silenciosa reforzaba un mensaje invisible: el verdadero poder reside en la calma interior, no en la defensa ruidosa. Hasta que, finalmente, el discípulo que lo había acusado no pudo soportar la culpa y confesó la verdad ante todos. El maestro se acercó al monje y le preguntó con genuina curiosidad: ¿por qué no hablaste? ¿Por qué soportaste el peso de un juicio injusto sin rebelarte? El monje levantó la vista con serenidad y respondió con voz firme, pero tranquila: porque a veces el alma crece más en el silencio que en la defensa. Si hubiera reaccionado, habría sacrificado mi paz. Y sin paz, incluso la verdad se convierte en ruido y confusión. El maestro inclinó la cabeza. Había entendido. Solo quien domina el impulso de responder a cada provocación domina también el curso de su propio destino. Buda enseñó que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El monje abrazó esa enseñanza y comprendió que cada herida, cada injusticia, podía ser un maestro disfrazado, ofreciendo lecciones de resiliencia y autoconocimiento. Siglos después, Epicteto reforzaría esta misma idea: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. El monje comprendió entonces que el dolor se vuelve insoportable únicamente cuando lo enfrentamos sin conciencia ni control, cuando permitimos que la mente lo distorsione y lo multiplique. Lección 6. El alma se fortalece en los silencios que nadie observa. El rumor que durante días lo había rodeado finalmente se extinguió, pero algo mucho más profundo había nacido en su interior. Ya no era el mismo hombre que barría sin ser visto. Ahora entendía que el verdadero dominio no consiste en controlar a los demás, sino en gobernar la propia mente y emociones. Conmovido por la sabiduría silenciosa del monje, el maestro lo invitó a hablar ante todos los discípulos del templo. De pie frente al gran patio y con la luz del sol filtrándose entre las columnas antiguas, el monje comenzó a hablar. Durante días fui juzgado y señalado injustamente. Quise defenderme, quise alzar la voz, quise gritar para que se reconociera mi inocencia. Pero elegí callar, no por miedo, sino porque comprendí que cuando la mente reacciona impulsivamente, el alma se cierra y pierde su claridad. Cuando eliges el silencio, el alma se abre y revela su fuerza verdadera. Luego miró a su antiguo acusador con serenidad y añadió: no guardo rencor, porque quien me hirió fue en realidad un maestro disfrazado. Gracias a él descubrí que la compasión no nace de la tranquilidad superficial, sino del dolor transformado en entendimiento. La verdadera fuerza surge de la conciencia y de la paciencia, de elegir no reaccionar cuando todo el mundo espera que lo hagas. Solo entonces uno se vuelve libre. El monje sabía que este aprendizaje no era para el aplauso ni para la aprobación de otros, era un pacto con su propia alma. Cada lágrima derramada, cada momento de silencio consciente, había construido un refugio interno, un espacio donde la verdad y la paz eran inmunes a los juicios y ataques externos. Comprendió que la libertad no se mide por lo que los demás perciben de ti, sino por la serenidad con la que habitas cada momento de tu vida. El discípulo no pudo contener las lágrimas, y el maestro, inclinando ligeramente la cabeza, transmitió sin palabras que había comprendido. En ese instante, el templo entero se llenó de un silencio distinto, diferente al silencio impuesto por miedo o represión. Era un silencio cargado de paz, de aceptación y de comprensión profunda. Cada piedra, cada columna y cada hoja del jardín parecía respirar al mismo ritmo que la calma recién descubierta. Buda había enseñado: medita, porque el silencio interno te llevará a la morada de la paz. El monje entendió que no todos los silencios son iguales. Algunos son superficiales, vacíos, simplemente ausencia de ruido, pero los silencios largos, los practicados con intención y paciencia, son los que más enseñan, los que transforman el corazón y la mente. Cada momento en calma se convirtió en una lección vivida, más poderosa que 1000 discursos. Seca había escrito: la tranquilidad del alma no se encuentra en el ruido de los triunfos, sino en la armonía que surge de la razón y del entendimiento profundo. El monje comprendió que crecer en silencio no era solo prepararse para hablar con sabiduría, sino también para actuar desde la claridad y el discernimiento, sin que el impulso ni la emoción nublen el juicio. Su silencio no era pasividad,
era construcción, preparación, fuerza concentrada. Prepárate, porque ahora estás a punto de descubrir la verdad más profunda del autocontrol, un secreto tan sencillo y a la vez tan poderoso que puede transformar por completo tu mundo interior. Lección 7. Entre el impulso y la reacción existe tu libertad. Esa noche, mientras el viento jugaba con las linternas del monasterio y las sombras bailaban en las paredes antiguas, el monje escribió en su cuaderno la reflexión más importante de su vida. Cuando reaccionas sin pensar, entregas tu poder a lo externo. Cuando respondes desde la calma, recuperas ese poder y lo conviertes en tu guía. Entre el estímulo que recibe tu mente y tu reacción consciente hay un espacio invisible, y en ese espacio habita tu verdadera libertad. Pocos logran comprender esta enseñanza. La libertad no consiste en hacer todo lo que uno quiera, sino en no ser esclavo de las emociones, de los juicios, de las presiones del mundo. No reaccionar no es quedarse quieto o ser pasivo, significa actuar desde la claridad, desde el entendimiento profundo de las consecuencias y del impacto de cada palabra o acción. Quien domina su mente deja de ser víctima de las circunstancias externas y se convierte en su propio maestro, arquitecto de su destino. Con el tiempo, la figura del monje fue recordada no por sus discursos ni por sus palabras, sino por su silencio. Su calma se volvió un ejemplo, una leyenda viva. Muchos viajaban kilómetros para aprender de él, creyendo que iban a aprender a callar, pero se iban aprendiendo a escuchar, a observar, a comprender que la verdadera fuerza reside en la serenidad. Él solía decir, no reaccionar es la forma más pura de amar, porque eliges no devolver el daño, sino transformarlo en comprensión y fortaleza. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de dorado y púrpura, el monje sonreía con gratitud. Había descubierto algo más grande que la razón, la paz, un estado que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que eliges permitir dentro de ti. Buda lo había resumido así, la mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Y el monje comprendió que detenerse un instante antes de reaccionar es el momento en que eliges quién serás, cuando tu carácter y tu destino se definen, no por los demás, sino por ti mismo. Siglos después, Viktor Frankl resumiría esta misma verdad: aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos decidir cómo responder, y en esa decisión reside nuestra libertad más auténtica, la libertad de mantener la paz interior incluso frente al caos. El monje había vivido esta lección, y cada silencio elegido se convirtió en un acto de poder, de sabiduría y de amor hacia sí mismo y hacia el mundo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio invisible, un respiro que pocos perciben pero que lo cambia todo. En ese pequeño lapso, donde la mente parece detenerse y el corazón respira, reside nuestra libertad más auténtica. Es un territorio sagrado, un instante donde nace el poder interior que ningún factor externo puede arrebatarte. Cada pausa consciente es un acto de soberanía sobre tu mundo interior. Cada segundo de silencio elegido es una victoria sobre los impulsos que buscan gobernarte. Lección 8. No reaccionar es la forma más pura de amor. Amar no significa ceder ante todos ni permitir que los demás marquen tu destino. Amar significa responder desde la conciencia, desde la claridad y desde la comprensión profunda. Querido oyente, la vida inevitablemente te pondrá a prueba. Llegarán palabras que corten, miradas que desafíen, situaciones que parecerán injustas y momentos en los que sentirás que tu equilibrio está a punto de romperse. Pero recuerda esta verdad: cada vez que eliges no reaccionar, estás construyendo un puente hacia la sabiduría, permitiendo que tu interior hable con calma, en lugar de que el mundo te arrastre con su ruido. El cambio no se logra con gritos ni con confrontación, se logra con serenidad. No con rabia, sino con comprensión profunda. No con impulso, sino con conciencia plena. Buda enseñó: el odio no cesa con el odio, solo el amor puede apagarlo. Y el monje comprendió que perdonar no significa olvidar o permitir la injusticia, sino liberarse a uno mismo de la carga del resentimiento. Marco Aurelio lo resumió magistralmente: la mejor venganza es no parecerte a quien te hirió. En ese silencio interior, el monje descubrió que el amor verdadero surge cuando el alma responde desde la claridad, no desde la reacción. Dominar la mente equivale a conquistar tu universo interior. Quien aprende a gobernar sus pensamientos gobierna su destino.
Quien logra sostener la calma frente a la tormenta encuentra la libertad que ninguna circunstancia puede arrebatar. El poder no está en cambiar lo que ocurre fuera, sino en mantener la serenidad dentro, incluso cuando todo tiembla. Esa paz interior se vuelve un escudo impenetrable, nadie puede arrancarla, nadie puede doblegarla. Si esta historia tocó algo profundo dentro de ti, haz un compromiso ahora. Escribe en los comentarios: hoy elijo la calma antes que la reacción. Hazlo para ti, para recordarte que incluso en los momentos de conflicto, la elección de la serenidad es posible. Comparte también tus reflexiones, tus experiencias o cómo planeas practicar esta enseñanza. Tu aporte puede ayudar a alguien más que también busca encontrar su centro en medio del caos. Recuerda que este camino no termina aquí. El silencio enseña, pero solo cuando lo escuchas y lo aplicas. Cada elección consciente fortalece tu alma y transforma tu vida. El video que aparece en pantalla te guiará aún más profundamente en este viaje hacia la calma, la comprensión y la libertad interior. Haz clic y continúa explorando tu fuerza interior, porque cada paso que das hacia el autocontrol es un paso hacia la paz verdadera. Antes de cerrar, deja tu comentario con la frase que más resonó contigo o la lección que piensas aplicar hoy. Será un recordatorio tangible de tu compromiso contigo mismo, y al mismo tiempo, un regalo para toda la comunidad que busca crecer y encontrar equilibrio.